un poco Perfecto. de todo lo que... Joya. ¿Qué te iba a decir? Che, ¿y el curso de R, cómo viene ahora Eh, en virtualidad, digo? la verdad que le agarramos la mano, ya es la segunda vez que lo estamos dando virtual, entonces Claro. está bueno. Y algo que hicimos fue bajar el cupo. O sea, nosotros en verano era la primera vez que lo dábamos y Yo me acuerdo que éramos un montón en le febrero. pusimos El aula mucha explotaba. gana, le pusimos mucha Sí, gana, la verdad, pero era muy complicado con tanta gente, poder dedicarle sí, tiempo, la verdad. Y además con la infraestructura de la facultad, que sí, sin sí, esta sí, sala sin internet es complicado. claro. O sea, lo pensamos ahora y es como el ir a Sí, compartiendo el pendrive, es una locura, como que parece que fue hace sí, como 5 es años 2004 eso, ¿viste? o más, sí, Sí, obvio. sí, Eh, pero, eh, pero bueno, entonces como la realidad es que lo seguimos dando con Mica. Bueno, Mica ahora no está. Se sumó una piba que estaba de ayudante en el curso pasado, también muy metida, y lo estamos dando con ella ahora. Pero lo fuimos aceitando y me parece que está bueno y también creo que pudimos aprovechar. Tiene sus cosas malas la virtualidad, pero tiene sus cosas buenas. Y esto del internet me parece que es clave, pues, poder como, sí, bueno, sí, dejar un no, más material vale. eh, me parece que está bueno. Sí, más vale. Y ¿Y además, cuánto tiene de cupo ahora? 20 le pusimos. Claro, bueno, sí, te iba a decir, es un curso introductorio para hacer con 20, no más de 25 personas, ¿viste? Sí, sí. Porque, sobre todo, ¿viste? Con poca base, o sea, la realidad es que la gran mayoría de los asistentes de los que se anotan son, digo, el 90% son de ciencias sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde no tenemos, digo, la más mínima noción de este tipo de contenidos. No, sí, Este, sí, a ver, como te digo, se dificulta. además se sumaba que era el intensivo de verano. O sea, eran Claro, 4 clases de 3 horas. Que claro, eso ya después no, o sea, después pasaron a ser 6 de 2, claro. que te permite otro tipo de Sí, espaciamiento y creo que sí, 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 total. está bueno. Es más, este último en realidad se hizo con 8, o hay un desentendimiento con la dirección, pero bueno, lo terminamos haciendo de 8, agregando un par de cosas y me parece que tenemos como expectativa de que esté como todavía un poco mejor. Bien. Eh, pero bueno, también está la idea del año que viene por ahí hacer crecer un poco el espacio y que haya, además del curso original de introducción, agregar un par de módulos más específicos, lo cual creo que estaría bueno, pero hay que sentarse a ver eso todavía. Sí, claro. Pero, pero sí, dentro de la virtualidad como que lo encontramos bien. También estábamos metidos con Mica en curso de posgrado de salud, de introducción a ciencia de datos, Mm, que se arrancó en marzo con la virtualidad, o sea, como muy, en abril, creo que la primera semana de abril ya arrancó. claro, claro, bien Entonces, aceitada entonces. desde la primera semana que nos sumergimos un poco en la dinámica de lo que eran las clases virtuales. Claro. Pero, pero sí, ese Che, salió bien también. y ciencia de datos en salud deben estar entonces a full Sí, sí. con todo este tema, digo, deben estar como en el hueso, en el Eh, ojo del huracán. sí, hay muchísimo, como muchísimo dato disponible ahora y muchísimo Claro, pedido también. Por lo menos el área donde yo trabajaba antes, que me fui justo en marzo, claro. eh, se terminó revolucionando toda y trabajando directamente para sacar datos Sí, de de COVID. coronavirus, claro. Eh, así que sí, está todo bastante como, como que Sí, no, salí tremendo. del lugar donde estaba a punto de prenderse fuego, Claro, vos todo en GCD estabas, ¿no, Iván? ¿eh? ¿En el gobierno estabas, en el gobierno de la ciudad? Estaba en ¿O me ciudad equivoco? y ahora me pasé a Sí, Nación a turismo claro. y digamos que ahora como turismo es de los más tranquilos, o sea, pasé de, Claro, sí, turismo está planchado, ¿viste? sí, está como, o sea, como nos permitió, nos obligó a un momento de replanificación medio estratégica de todo. Ahí se sumó Diana. Eh, Hola, ¿cómo Sí. están? ¿Qué tal, buenas. Diana? Un gusto, Perdonen que Pablo. estoy sin cámara, un gusto. No hay problema. Estoy en la compu de escritorio sin cámara. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Ahí hablando un poco del cambio. Bueno, Diana también estaba en salud.
y nos fuimos también justo antes de que se revolucionara todo con COVID. Sí, sí, sí. También me fui a turismo como vos, pero cambié de rumbo después. Hubiésemos seguido en turismo ambos. Y sí, turismo ahora que sí, realmente está planchado. ¿Y dónde estás ahora vos, Dayana? No, ahora estoy en un broker, en bull Ah, market, como cientista de datos igual, también. está bien. Está bien, bueno, pero seguiste entonces en el mismo tema, por lo menos. Sí, 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 la idea es siempre seguir en esta línea Claro. y buscar cosas nuevas para aprender, sobre todo como adquirir herramientas nuevas y eso estaba muy bueno de esta oportunidad, que tenía mucho para aprender. Joya. Bueno, ahí estoy hablando con la gente de UNLA. A ver. ¿Cómo van a hacer la presentación? ¿Se van a sumar al Meet o...? Sí, sí, sí. Sí, ahora la gente Ah, de UNLA estaba. Una me dijo que entraba a 3 y 10, y el resto me dijo que ahora también, en cuanto pueda, se mete. perfecto, perfecto. No, pensé que lo iban a transmitir, lo ibas a transmitir desde acá, Ivo. ¿Cómo transmitir desde acá? Y como dice grabando, pensé que esto salía hacia otro lugar. No, Ah, no, 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 no. está grabando para después, digo, para el que no se puede sumar por Claro. alguna, eventualmente hoy, que lo pueda ver después en Google Drive. Ah, bien, perfecto. Mm. Che, hoy testió positivo Trump y la primera dama a la mañana. No, de verdad. Eh, Sí, sí, lo leí. Ay, no me había enterado. Tremendo. Sí, encima en el medio, no sé, los últimos días de campaña política. Sí, No un sé genio, un genio, genio de figura. qué tanto va a respetar el distanciamiento si tiene como que No sé qué moverse. tan, Sí, no, sí, no sí, sé sí, qué sí. tan cierto sea tampoco. Me permito dudar un poco de la veracidad, apuntando a un repunte sobre la recta final, Sí, sí, me sí. parece. Mm. Y se volvió un poco político el decir tuve COVID y no me pasó demasiado. Así que, no sé, sí. No, no sería el primero ni el último en hacerlo, así que. No, no, por eso. De hecho, Bolsonaro cuando se recupera Sí, tiene un exacto, repunte de imagen fuertísimo. exacto. Sí, sí, totalmente. Apelan a la Sí, sensibilidad. sí, el mismo Boris Johnson también estaba muy, muy Sí, cuestionado, aparentemente estuvo a punto de morir y ahora también goza de niveles de popularidad elevados. Creo que bueno, sí, el género humano es un poco así, ¿no? Como que empatizamos con el que aparentemente parecería vulnerable, ¿viste? Y este tema en medio que nos iguala a todos. Mica en realidad también es de mi público privado. Bueno, no hay problema. hola, Mica. Buenas, ¿cómo andan todos? Permiso. Pase. Vos, Mick, sabías Ah, que. Mica, sí. Sí, Mica, yo fui también alumno tuyo en el curso de introducción ¡Ay, qué de emoción! febrero.
Sí. En Buenísimo. el curso multitudinario de febrero, el último que hicimos presencialmente. Ah, el presencial. Sí. Qué calor. Qué calor en ese aula. Que encima los ventiladores se prenden desde el aula al lado, ¿viste? Una cosa muy de sociales. Sí. Pero fue lindo presencial. Mucho más lindo que virtual, me parece. Mm. Sí tiene lo suyo. Bueno, a ver. Sí, decíamos un poco recién del tema de a nivel infraestructura, el online nos permitió como un par de cuestiones como, bueno, tener internet, o sea, cada uno en su computadora con internet, como ciertas cuestiones, pero bueno, sí, por otro lado, arruinó bastante el ida y vuelta, se volvió más complicado. Santi, Sí, un poco ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que me metí un poco tarde, pero estaba justo en una llamada. No, no hay problema. No hay problema, se entiende. ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Che, Pablo, te hago una Sí. consulta antes de arrancar, porque estoy perdido con los tiempos. ¿Cuántas clases nos quedan? Nos queda la de la semana que viene, que es la de introducción a R, opinión pública y el taller del final. 3 clases más después de hoy. Ah, bárbaro. Ok, perfecto. Sí, teníamos previsto terminar el 16, pero como digo, la semana pasada tomamos este receso breve, el 23 finalizamos. Sí, porque yo hablé ayer con el director de compras, me preguntó cómo venían, viste, que yo le voy dando una evolución de todo. Sí. Y dije, bueno, la verdad es que creo que quedan dos o tres clases, así que más o menos le pegué. Así Sí. ya después terminamos todo lo interno. Sí. Sí, el 23 ya cerramos con el ciclo. Bárbaro, perfecto. Ahí está Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Por ¿Cómo andas, suerte. Mati? Alejandra, Hola, Ale. Hola. ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas. No sé si entra Clarisa, Santi, si tenés el... Había hablado ayer con ella. ella, y me dijo que se metía, pero ahí le tiro un WhatsApp. Dale, sí, y bancamos por ahí 5 minutitos más, a ver si entra Clarisa, que digo porque suele entrar ella siempre, así que si entra ella, largamos, y si no, bueno, ahora en 5 minutitos empezamos. Dale, buenísimo. Ahí me está escribiendo. Bien. Medio frío de estar sentado. Me dijo que arranquemos, que a lo mejor se mete más tarde, pero que estaba complicado con otro laburo. Dale, no hay problema entonces. Así que si ya estamos grabando, bueno. Sí, está grabando, después queda todo en el drive que vamos volcando. Bueno, hoy somos varios en función de la parte expositora también. Contamos con Iván, él es ingeniero en sistemas de la UTN, ingeniero en sistemas de información. Es también titular de... Sí, exactamente. Es también titular del curso de introducción a ciencia de datos e introducción a R de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue docente mío a principio de año, en el último curso presencial de esta introducción a la ciencia de datos. Bueno, tiene un background orientado justamente a este tema, a la ciencia de datos, con un perfil también muy orientado a la salud. Fue parte también del equipo de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que respecta bueno, al área de ciencia de datos. Y bueno, tenemos también a Mica, que bueno, es parte del público de Iván hoy, ella fue compañera docente también del curso de introducción a R, por tanto también fue docente mío. Y bueno,
un poco la idea de hoy es justamente hablar de todo lo que, digo, seguir en el plano de la ciencia de datos, poder hacer un recorte de lo que es y lo que no es Big Data, y para eso, bueno, Iván nos viene a dar una mano y explicarnos un poquito al respecto. Bueno, Iván, cuando quieras, Dale, arrancás a compartir pantalla. comparto pantalla entonces para arrancar. Confírmenme si ven la presentación. Sí, Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero agradecerle a Pablo y a la gente de Panal o sea, con Pablo especialmente porque fue con quien tuve contacto, que me consideraron para venir a charlar. Después también agradecerle a Vicky O'Donnell, que fue quien originalmente también estaba para dar la charla, pero por cuestiones de agenda no pudo estar, pero bueno, me consideró también para tenerlo. Y bueno, por último, a quienes se sumaron hoy, entiendo que con la nueva normalidad se vuelve medio dinámico el tema del poder estar o del poder no estar en ciertos, o poder reservarse una hora, poder reservarse 2 horas. Por momentos parece más simple y por momentos, por todas las responsabilidades hogareñas, termina siendo más complicado. Entonces, bueno, gracias por sumarse. Ciencia de datos, no todo es Big Data, fue un poco la línea o la idea por la que querían que pase esta charla. La realidad es que no solo me parece un campo súper interesante porque es donde con lo que me estoy empapando un poco en el día a día, sino me parecía como interesante el contexto. Me parece como que está buenísimo que este espacio se empiece a disputar desde universidades o desde sectores de gobierno o agrupaciones que tienen como una idea más de abrir y de dar un poco de luz a todos estos procesos de ciencia de datos o de Big Data o de algoritmos que originalmente vienen como medio en formato caja negra, que no sabemos muy bien qué hay adentro porque vienen medio desde lo privado. Entonces me parece que es súper interesante como poder empezar a disputar esos espacios desde, en este caso, universidades. Primero, bueno, ya me presentó un poco igual Pablo, pero bueno, el background sí es de ingeniería en sistemas. No voy a quedarme un poco demasiado acá, me pareció interesante como que entiendan el perfil. Después vamos a hablar un poco de los distintos perfiles que se pueden, que está bueno tener dentro de lo que es un equipo de ciencia de datos. Arranqué como desarrollador, medio como marcaba un poco el caminito de la carrera, pero después me convocaron para un equipo un área que empezaba a transicionar de lo que era medio un área de estadística clásica de salud a un área que quería empezar, bueno, a apoyar la toma de decisiones de implementación de historia clínica electrónica en hospitales y en centros de salud de la ciudad a partir de la disponibilización de información. Entonces ahí entra un poco a jugar este área. Desde el año pasado también empecé a participar un poco en el curso de posgrado de la Facultad de Medicina de UBA, de Introducción a Ciencia de Datos. Ya este año me sumé un poco oficialmente como ayudante, también con Mica que está acá presente, y este año también arrancamos a dar Introducción a Ciencia de Datos en las Facultades Sociales, que ahí fue que estaba Pablo también. Y finalmente este año me fui un poco para el lado de turismo, cambié de trabajo con un par de proyectos un poco más ambiciosos donde, bueno, empecé a ver un poco esto de Big Data más en detalle. Y bueno, pasemos igual al contenido que es un poco, en realidad, el protagonista del espacio que vamos a tener hoy. Lo separé en 4 partes. Una primera parte donde intentamos entender, bueno, el Big Data está de moda, pero ¿por qué está de moda y por qué ahora también? Un poco intentar entender eso. Una segunda parte donde, bueno, vamos a intentar definir qué es Big Data, intentar adentrarnos un poco más en cómo funciona o cuál es la idea detrás de estas herramientas de Big Data. Como una tercera parte, bueno, ciencia de datos, ok, no es necesario irnos hasta Big Data, podemos hacer cosas copadas y al mismo tiempo las oportunidades y también a veces las responsabilidades que nos empieza a presentar. Y finalmente,
había pensado como un debate abierto donde se puedan hacer preguntas. La idea no es que no hayan preguntas a lo largo de la presentación, sino que me parecía que alguna pregunta abierta o alguna cosa la pudiésemos dejar para el final, entendiendo también esto que decía antes, de la disponibilidad horaria y de sumarse, y de que a veces, bueno, es más complicado reservarse 1 hora, reservarse 2 horas o cuánto tiempo, entonces entender, bueno, quien quiera participar por ahí de los contenidos en sí pueda hacerlo y se pueda ir, también como este nuevo formato permite el salir de la llamada o decir chao y salir de la llamada es mucho más fácil que salir de una sala o de un auditorio. Entonces, bueno, en principio esto, y la idea de la charla es que dure 1 hora más o menos, un poco menos probablemente. Entonces, arranquemos un poco. Big Data está de moda, entendamos entonces por qué ahora. Para entenderlo, tenemos como que irnos igual. Me gusta arrancar como esto mucho más atrás, con la llamada ley de Moore, que la voy a leer. El número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se duplicará cada año y que la tendencia continuará durante las siguientes 2 décadas. Entiendo que un par deben estar con cara de esto se va a poner demasiado técnico. No es la idea, me gusta dejar como el enunciado original. Donde deberíamos poner la lupa es en esto que dice que se van a duplicar los transistores, que es una parte clave en los microprocesadores, cada año. Se va a duplicar en la unidad de medida. Gordon Moore era cofundador de Intel, y ya desde ese momento empezaba a ver como este crecimiento en la tecnología, como cada vez iban a poder hacer cosas más potentes y en menor tamaño. Y esto en algún punto trae aparejado un montón de cosas, como primero la velocidad con la que empieza a avanzar la tecnología, segundo con este tamaño más pequeño que también lo termina siendo más barato, más accesible, y al mismo tiempo también esto se empieza a llevar un poco con la idea de, que nace un poco después de esto, de poder, de que la tecnología en realidad no sea solo para un uso de grandes organizaciones, grandes empresas. Entonces, todos esos cambios que empieza en realidad ya a establecer o a nombrar Gordon Moore en 1965, nos llevan en realidad a un paradigma en el que estamos hoy, en el cual los costos de almacenamiento y los costos de procesamiento son cada vez más bajos y siguen esa tendencia. Y esto hace que cada vez haya más datos disponibles. Entonces, nos encontramos en un momento en el cual es más costoso, o por lo menos las grandes organizaciones lo ven como más costoso, el no tener un dato que yo podría haber almacenado hace un par de años, que lo que me cuesta tenerlo almacenado y no usarlo. Entonces, hoy en día, o sea, cuando hablo un poco de este cambio de paradigma, de cómo están pensando las cosas hace un par de años, es todo lo que puedo lo voy a almacenar. Todo lo que pueda lo voy a almacenar y ya por ahí sucede con cosas hasta que no está en claro cómo lo voy a inyectar en mis procesamientos del día a día, pero es muy barato almacenar, entonces empezamos a almacenar y almacenar. Si lo llevamos a un ejemplo más del día a día, de lo que nos pasa a nosotros, a nosotras, es el hecho, por ejemplo, no sé, esta presentación, yo la tengo subida en la nube, se la compartí a Pablo por si llegara a pasar algo, no sé, me quedo sin internet o lo que sea. Y pasa lo mismo, no sé, con las fotos, con documentos, como que ya lo que es el almacenamiento de cuestiones básicas, nos estamos abstrayendo un poco de entender cuál es su costo. No podemos del todo decir que es gratuito porque, por algo, ahora vamos a ver en un rato, estas empresas que nos están dando ese almacenamiento que en teoría parece gratuito, tienen un modelo de negocio bastante interesante y bastante rentable, pero en principio está pasando eso, como que nos estamos abstrayendo de ese costo porque en realidad no es tan alto. Pensemos un poco también en el almacenamiento de los pendrive con los que nos movíamos antes y los pendrive con los que nos podemos mover ahora, que un poco también como que dejó de escalar tanto porque se dejaron de usar, pero probablemente el pendrive con el que podríamos andar hoy tiene 10 veces el procesamiento del pendrive que podíamos tener hace 10 años. Entonces, este momento de
esta nueva idea de almacenar, también nos lleva entonces todo a que haya más datos disponibles para, en principio, procesar, estudiar, ver, intentar de sacar, bueno, algún tipo de idea. ¿Hasta qué punto está llegando esto? Bueno, hasta el punto en que hoy, medio que con el Internet de las cosas ya se está perdiendo un poco hasta cuál es el momento en el que se van guardando datos, ¿no? ¿Cuál es la transacción? Como antes era como todo muy transaccional, pasaba tal cosa, bueno, yo registraba algo. Hoy en día tenemos directamente, por llevarlo a un ejemplo, en los estacionamientos, se ponen chip para ver, bueno, si hay un auto o no hay un auto. Entonces, eso directamente se está conectando a un sistema central que todo el tiempo le está diciendo, hay un auto, no hay un auto. Entonces, ya medio que nos estamos perdiendo en qué momento se están dando estas transacciones. Y de a poco en los hogares también empieza a pasar, ¿no? Como del celular me puedo conectar a la tele, del celular me puedo conectar al aire acondicionado, a la heladera. De a poco empiezan a aparecer estas opciones al ir a buscar un nuevo electrodoméstico. Pensemos un poco igual, bajémoslo ahora a un caso, a una universidad. ¿Qué datos se pueden almacenar? Y acá anoté un par a modo de disparador. Obviamente entiendo que quienes están del otro lado se les van a ocurrir muchísimos más, pero yo había pensado como unos principales que era, bueno, los datos de contacto de alumnas y alumnos, los datos de exámenes de alumnas y alumnos, los datos de contacto de profesoras y profesores, datos de los cursos, datos de empleadas y empleados no docentes, datos de los libros de la biblioteca y quién los tomó prestados, datos sobre quién se anotó a cada actividad extracurricular, compras a proveedores y facturas, pagos de cursos de posgrado, datos de la página web, si hay página web, rendimiento de la página web, qué sirvió, qué no sirvió, qué contenidos estuve subiendo. Y en realidad esto, como decía antes, es para enumerar un par, pero en realidad como que podríamos seguir sumando y sumando datos. Y ahora después vamos a ver un ejemplo de, no en universidad, sino en colegios, pero un modelo que se entrenó a partir de datos. Pero en principio, los datos están ahí disponibles y se pueden empezar en cuanto se empiezan a sistematizar distintos procesos internos, se empieza a abundar, se empieza uno a encontrar en un momento de abundancia de muchísimos datos. Entendemos igual por qué está tan de moda guardar tantos datos y lo que sale un poco a la vista es esto, principalmente porque es un modelo de negocio muy rentable, o sea, por algo, volviendo con un poco esto que decía, Google nos está ofreciendo almacenar cosas en la nube, Google nos está dando para ver videos gratis en la página. De nuevo, siempre que hablo de algo que es gratis, entiendan que volvemos después con esto de gratis, en realidad nos estamos abstrayendo un poco de cuál es el costo o lo que estamos pagando. Pero, entonces Google nos permite esto, ver videos, nos permite almacenar cosas, nos va a permitir esta videollamada. Después, el otro por ahí muy grande que está trabajando con esto es Facebook. No nos cuesta nada entrar, crearnos un perfil y empezar a darle likes a cosas o empezar a disfrutar de contenido ahí adentro. Mismo Instagram. Entonces, ¿dónde está un poco todo esto? Bueno, un poco el negocio y la plata que están haciendo principalmente, que a veces es fácil perder de vista dónde está, es en caracterizar a cada uno de los usuarios. Por ejemplo, yo cuando me sumo a Facebook, agarro y le doy, bueno, mi nombre, mi apellido, mi edad, mi fecha de nacimiento, probablemente también pregunta género y algunas otras preguntas principales que yo contesto como, bueno, esto asumo que es como lo mínimo que me piden en cualquier página. Después en Facebook, digamos que también te dicen, bueno, estás en una relación con algún otro usuario o usuaria de Facebook, te piden, bueno, también puedes poner si alguien es un familiar. A partir de eso empezás a agregar amigos, amigas, podés empezar a tener contactos ahí, empezás a, como decía antes, a darle likes a cosas, a compartir contenido, a subir contenido. Bueno, Facebook también en el medio tiene publicidad y a partir de entender a qué le di, a qué publicidad yo entré, va a decir, ok, este usuario, Iván, con todas estas características que yo estoy viendo, le dio like a esto. Entonces, voy a ir a buscar
un usuario con esas características parecidas que probablemente le va a querer dar like a eso también o le puede llegar a interesar esa publicidad. El tema acá es que, como decía, ya no están mirando para caracterizarme a mí y para caracterizar al otro usuario y poder ver qué tan parecidos somos, ya no están usando solamente esos datos de logueo o datos muy principales. Ya están directamente mirando, cuando yo en mi pantalla de celular scrolleo, me voy desplazando, están viendo cuántos segundos paso en cada publicación, cuántos segundos, si veo una publicación, una publicidad, cuánto tiempo tardo en saltearlo, me gustó, no me gustó, qué me está dando efecto visual a mí. O sea, a ese detalle están aprendiendo, todo lo que subo, lo que no subo, lo que borré, lo que dejé de subir, lo que compartí privado. Con todas esas aristas están armando una caracterización mía que lo hace que sea bastante preciso en muchos casos. Entonces, de repente te están vendiendo la posibilidad de enfocar, de ubicar demasiado bien las pautas publicitarias a quienes quieran pagar el precio. Que hoy en día las empresas que publican por Google o por Facebook, de las importantes diría que son todas. Entonces, un poco lo que sucede es esto. Y si lo llevamos, también después lo combinamos, bueno, otro lado que no sean las redes sociales, bueno, el funnel de ventas que se llama en marketing es todo el recorrido que hacen las personas que van a comprar algo antes de comprar. Entonces, pasa desde la captación hasta finalmente la conversión que se le dice, que puede ser la compra o podría ser otra cosa. Pero si lo llevamos a un ejemplo de tienda virtual, las grandes tiendas virtuales tienen toda la información. Cuando nosotros ya entramos en la tienda virtual, ya tienen data previa, ya saben cómo entramos. Si buscamos en Google cómo se llamaba la tienda, si directamente escribimos la URL porque la sabíamos. Si entramos por una publicidad, por qué publicidad, de qué canal era. Y una vez que estamos adentro, de nuevo esto, empieza a jugar, bueno, qué miré, qué no miré, dónde me desplacé más rápido y qué me pudo haber interesado, qué búsquedas hice, qué agregué al carrito, qué dejé de agregar al carrito. Confirmé la compra y llegué y no la terminé haciendo la compra. Todos estos datos ya hoy en día, como decía antes, lo están almacenando, porque no hay tanto costo. Entonces, todo lo que pueden almacenar, lo están almacenando. Van dejando como esas pequeñas campanitas que van avisando cada cosa que yo hago en una página. Al punto de que, ahora no me acuerdo bien de dónde lo había leído esto, pero la mayoría de las personas no compran la primera vez que entran a una página. Entonces, a través de cookies, de otros mecanismos, nos están directamente viendo si ya habíamos entrado previamente a la página, cuántas veces habíamos entrado antes, cómo rastrearnos para volver a encontrarnos y hacernos volver. Y volviendo un poco a lo de las redes sociales, que me parece como que está bueno mencionar, ahora, bueno, como me metí un poco más con el tema en turismo, porque justamente lo que estamos haciendo es intentar como a través de aportar información para que sea óptima dónde se van ejecutando las pautas publicitarias. Entonces nos metimos de lleno ahí y estuvimos viendo, bueno, cómo funciona todo. YouTube, Facebook. Y en YouTube hay un mecanismo, hay una modalidad de cobro, porque tienen distintas, en la cual directamente vos pagás solamente si no saltean el video. O sea, tienen tan entrenado el mecanismo de orientar, de encontrar a quién tiene más chances de consumir ese producto, que directamente tiene una modalidad en la cual te dicen, ok, yo solo te cobro si no le dan saltar a la publicidad. Lo cual es un montón, porque nosotros lo pensamos en nuestro lado y estamos por ahí dándole saltear todo el tiempo. Pero bueno, ellos lo tienen bastante entendido a partir de todas estas aristas que pueden armar y caracterizarnos. Y finalmente hay otro modelo de negocio que directamente es la venta de datos. O sea, haces una recopilación de datos, obviamente hablo desde lo que es legal, no pueden decir, bueno, tal persona estuvo en tal lugar, pero por ejemplo hay las empresas de los postnet, Prisma y estas de datos, de donde se hacen las compras, tienen un modelo de negocio donde venden datos y dicen, bueno, se hicieron compras en este sector con, bueno,
tales tarjetas, empezás a ver, bueno, hay categorías de tarjetas que te pueden dar, te pueden decir si era un Gold, si era una tarjeta normal, si era una tarjeta extranjera, te empiezan, todas estas cosas te las pueden decir dentro del marco legal que se los permite, pero te venden datos de qué rubro, qué compraron, con qué precios. Entonces, hoy en día los datos están dando este modelo de negocio muy rentable y esto intenta explicar un poco de por qué está tan de moda. Bueno, en principio, porque hay mucha plata de por medio. Plata a hacer o plata a ahorrarse. Entendimos un poco, o intenté poner en contexto un poco todo esto de Big Data y de muchos datos y por qué está de moda, pero bueno, intentemos definirlo. Y acá nos vamos a encontrar frente a una primera dificultad, que va a pasar también con otra definición que vamos a ver más adelante, y es que son términos bastante nuevos, o son términos que no terminan no se le termina de dar de todo forma. Entonces, si empezamos a buscar qué es Big Data, nos vamos a encontrar con muchísimas definiciones, esa es la realidad. Yo encontré una que me pareció que era bastante adecuada, que es de la Universidad Complutense de Madrid, y dice que el Big Data es el análisis masivo de datos, una cantidad de datos tan sumamente grande que las aplicaciones de software de procesamiento de datos que tradicionalmente se venían usando no son capaces de capturar, tratar y poner en valor en un tiempo razonable. Vamos a quedarnos con un par de partes de esto y después vamos a pasar a algo que tiene un poco más de aceptación a nivel global, pero creo que lo importante acá es entender esto. Es un nivel masivo de datos, sí, y acá después habla de una cantidad de datos tan sumamente grande que las aplicaciones de software convencionales no podían hacer ese trabajo. Bueno, una cantidad de datos, yo lo cambiaría a una complejidad de datos. No todo es la cantidad en este caso, pero podríamos hablar de una complejidad de datos tan sumamente grande que las aplicaciones tradicionales no pueden darnos respuesta a esto que quieren hacer, que es capturar, tratar y poner en valor en un tiempo razonable. Y tal y como les digo, bueno, la definición de Big Data es un poco vaga y si buscamos vamos a encontrar distintas cosas. Lo que sí tiene una aceptación es las características de Big Data. ¿Cómo caracterizamos un proyecto o un problema de Big Data? Bueno, a partir de las que originalmente eran las 3 Bs, que también se encuentran como las 4 Bs, también se encuentran como las 5 Bs, ahí sí hay de nuevo un poco de esto de no ponerse del todo de acuerdo, pero bueno, vamos a repasar las 5 para ir entendiendo un poco por dónde van y cómo caracterizar realmente un proyecto de Big Data. Lo primero sí es el volumen. Justamente estábamos hablando recién un poco de la cantidad de datos que se pueden generar mismo en una tienda virtual, ¿no? Como cada persona que entra, voy a guardar todas estas acciones que va haciendo, ya termina, como que deja de poder en cada evento, deja de ser algo parecido a bases anteriores donde teníamos, no sé, o pagos o personas. Ya acá directamente es cuántos segundos estuvo en el home, cuánto después, qué hizo. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos eventos que ya son como cosas que pasan todo el tiempo, ya el volumen de datos empieza a ser muy grande y se lleva un poco, está muy relacionada con esta segunda B en realidad, que es la de velocidad. Es ya la velocidad en la que me entran los datos, yo ya no puedo almacenarlos, procesarlos, ponerlos en valor. Todo esto no lo puedo hacer con los métodos convencionales. Ya me están entrando muchísimos datos y de manera muy rápida. Y un ejemplo es también, para pensar esto, otro modelo, otro tipo de proveedor de datos son las empresas telefónicas. Obviamente no te dicen, tal número de teléfono estuvo en tal lugar a tal hora, pero te van diciendo, ok, yo tengo identificado este usuario y estuvo en esta antena en este momento, se movió 15 cuadras, entonces lo agarró otra antena y está en esa antena y así como se va moviendo. Imagínense para la cantidad de usuarios, de usuarias de cualquiera de las grandes empresas de telefonía argentina y la cantidad de movimiento que hay, entendemos que un poco debería haber bajado ahora con
con el ASPO, pero es esto, es todas las personas moviéndose por las distintas antenas de la ciudad y todo eso generando datos. Entonces tenemos una cantidad una cantidad de datos que están entrando a una velocidad tan grande que justamente esto, los sistemas convencionales no podrían hacer pie. La otra de las B, y no tendría, a ver, una aclaración de las 5B es como un proyecto puede ser un proyecto de Big Data con una sola de estas primeras 3B al principio, no tenía como que cumplir las 3, pero empiezan a caracterizar un poco la complejidad también del proyecto. El tercero es la variabilidad. Variabilidad, bueno, el ejemplo más claro de variabilidad es esto que les contaba de Facebook. Facebook ya, una de mis aristas para caracterizarme es mi fecha de nacimiento, pero otra es el video que subí ayer. Entonces, ya los datos son muy distintos. Tenemos fotos, tenemos video, tenemos voz, tenemos datos, datos estructurados como valores. Tenemos como que empezamos a tener como cosas muy distintas que pueden encima estar llegando a una gran velocidad y con un gran volumen. Entonces ya nuestros sistemas convencionales, de nuevo, no pueden hacer pie, no pueden dar respuesta a estas primeras 3B. Después los que se agregaron, estas segundas 2B, valor y veracidad. La cuarta B, valor, hace un poco hincapié en esto que veíamos en la definición, que dice, ok, yo después a todos esos datos que tengo, más allá de que los pueda almacenar o tratar, tengo que poner a sacarle un valor, ¿no? Tengo que poder sacar algo de todo eso. Si no, como que, bueno, no sería un problema o un proyecto de Big Data. Y por último, por más de que parezca como que se debería dar por sobreentendido, no siempre es así, es la veracidad de los datos con los que estoy tratando. Es realmente, ok, yo los datos con los que estoy trabajando no son un invento de alguien, entonces como que realmente el valor que voy a sacar y las conclusiones que yo pueda sacar están basadas en esta veracidad. Entonces, esta segunda camada de Bs que se agregaron van un poco a eso, a entender un poco el resultado que tenga valor y que esté basado en datos reales. Entonces, si entendimos un poco los datos, quería traer una especie de ejemplo para empezar a entender un poco cómo funcionan las herramientas convencionales o bajo qué dinámica pretenden resolver un poco estos problemas, estas primeras 3Bs, si se quiere decir. Entonces, lo intenté bajar a un ejemplo como muy físico, muy gráfico, muy estoy ahí metido en esa biblioteca y quiero hacer un informe. Y necesito buscar en todos esos libros todas las menciones que hay a Belgrano para poder escribir mi informe y necesitaría hacerlo, bueno, en un tiempo no muy lejano. Bueno, lo primero que digo es, tengo que leer todo esto, no queda otra vuelta. Entonces, arranco a leer, digo, bueno, le empiezo a dedicar 2 horas por día a leer estos libros. Pasan los primeros días y digo, ok, no voy a llegar en tiempo, o sea, para cuando yo termine de leer todo esto y anotar todas las menciones que encuentro a Belgrano, ya va a haber pasado por mucho el tiempo en el que yo quiero escribir el informe, entonces va a dejar de tener sentido. Bueno, digo, le empiezo a dedicar 4 horas, empiezo a agregar mate, café, a dormir un poco menos, y aún así veo que no llego. Entonces, veo cómo puedo mejorar mi desempeño en esto de seguir leyendo más y más y poder ir anotando más menciones. Bueno, si quisiera, si eso fuese importante, podría renunciar a mi trabajo y ver de estar todo el día leyendo hasta, bueno, poder terminar ese trabajo y escribir todas las menciones. A veces eso ni siquiera es posible, pero aunque fuese posible, yo ya una vez que llega un punto en el que ya no puedo seguir agregándome horas de lectura en el día. Bueno, esto un poco pasa con las computadoras. Yo a una computadora le puedo seguir agregando y agregando
memoria o, bueno, mejor procesamiento o lo que queramos, pero llega un punto en el que ya no termina de escalar, no sigue escalando demasiado. Esto se llama escalar verticalmente, porque yo tengo una sola instancia, una sola persona y intento como ir haciendo cada vez más grande. Otra posibilidad hubiera sido que yo hubiese dicho de arranque, no creo que pueda con todo esto, es más que lo que los sistemas tradicionales o yo podría hacer, entonces voy a agarrar a las personas que estén en esta call y le voy a dar a cada persona un grupo de libros. Entonces, imaginemos que lo hacemos para 20 personas, no sé. Entonces, repartimos los libros en 20 personas, a cada persona le toca un libro, pongamos que es un poco más chico, 2 libros, los lee, transcribe las menciones que hay y después trae las menciones, yo las junto todas, las menciones, y puedo empezar a escribir mi informe porque logré transcribir todas las menciones de todos los libros que había en esta biblioteca. Bajo esta lógica de modularizar el trabajo, de dividir en pequeños pedacitos el trabajo, es que trabajan los sistemas convencionales de Big Data. Un poco la idea de esto es escalar horizontalmente, se llama, porque ya no es uno grande, sino que son muchos, uno al lado del otro. El nombre que se le da es, a la base de todo esto, es MapReduce. Map es la parte en la que yo digo, ok, voy a dividir los libros y le digo lo que tienen que hacer. Tienen que leer y transcribir. Y Reduce es la parte en la que voy a agarrar todos esos resultados parciales y juntarlos, porque separados no me servían igual. Entonces, tengo que poder recopilar todos esos resultados y poder compaginarlos todos en un documento. Entonces, cuando nos encontramos frente a MapReduce, que es la lógica por detrás de las arquitecturas de Big Data convencionales hoy en día, están hablando de eso, de esa idea. No nos vamos a meter técnico, pero igual me pareció interesante dejar 2 decisiones estructurales que no podemos perder de vista a la hora de armar una arquitectura de Big Data. Si quisiésemos armar una arquitectura de Big Data, la primera es esto, entender si quiero escalar verticalmente o escalar horizontalmente. Quiero tener una sola computadora muy potente, quiero tener varias. Esto igual como que no es propio de Big Data, lo de escalar vertical o escalar horizontal, así que con otros proyectos también podría llegar a tener que tomar esta decisión una vez que me encuentro con, ok, ya mi compu no da más, ¿qué hago? ¿La mejoro, la cambio o le agrego otras instancias, otras computadoras? Y la otra decisión que me parece que es súper estructural a la hora de definir una arquitectura de datos o proyectos de datos es definir dónde van a estar mis datos. Le puse los nombres en inglés acá porque es lo que más común aparece en Internet. On-premise sería que yo los datos los tengo en este caso, no sé, si fuese una sala en la universidad reservada para poner mis servidores con mis bases de datos ahí, con mis discos, y sé que está todo guardado ahí. Sé que todos mis datos están guardados ahí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo tengo que garantizar la seguridad física. ¿Quién tiene llave? ¿Quién tiene acceso a ese cuarto? Ese cuarto, ¿bajo qué temperatura va a estar? ¿Va a estar por una temperatura que se van a bancar los discos? Necesito contratar a alguien o tener el servicio de alguien que entienda del mantenimiento, de cómo se pueden hacer estos arreglos o directamente cuestiones del paso del tiempo, ir cambiando los discos. Empiezo a tener como un montón de complejidad contra un formato que hoy en día nos ofrece esto bastante amigable, que es la nube. Yo en la nube agarro y puedo empezar a subir, puedo abstraerme de un montón de estas lógicas, porque ya vienen como soluciones un poco armadas de armar esta escala horizontal o de configuraciones, y yo directamente conecto y estoy, y además ya el problema no lo tengo, el de si en algún momento necesito seguir escalando tanto vertical o horizontalmente, es tocar un botón y se hace. Obviamente el cloud normalmente tiene un pago mensual, anual o bajo algún tipo de periodo de tiempo que tengo que ir manteniendo. Ahora, ¿qué es para mí de nuevo lo que a veces nos está abstrayendo un poco toda esta decisión? Es,
finalmente dónde están nuestros datos y que yo cuando uso un servicio de cloud dejo de entender, si bien delego toda esa seguridad a alguna plataforma o alguna marca que me venga a ofrecer esto, yo al mismo tiempo pierdo saber de dónde realmente están mis datos y que normalmente decimos, ok, pero estas empresas tienen como no me sale la palabra, tienen muy bien armado toda su infraestructura, son muy seguros, sí. Seguridad. Pero, gracias, llega un punto en el cual es seguro hasta que deja de ser seguro. No sería la primera vez que vemos que grandes empresas o grandes plataformas dicen, uy, tuvimos una fuga de datos, no sabemos, hubo algún tipo vimos nuestros datos comprometidos y no estamos seguros, les recomendamos hasta que cambien sus contraseñas. Ha pasado, han hasta perdido datos, entonces, ok, yo entiendo que las infraestructuras estas en teoría son muy seguras, pero lo son hasta que dejan de serlo y a veces entender para tomar esta decisión con qué datos estoy trabajando y si realmente yo puedo darme el lujo de que mis datos sean accedidos. Si estoy trabajando con datos sensibles, con datos que realmente podrían hacer mucho daño si se comparten, las si bien no nos permite a estas abstracciones, es bueno tenerla en cuenta. Ok, ¿por dónde seguimos? Como que hablamos mucho de tener una gran arquitectura de datos, de tener como que tomar todas estas decisiones. Pero bueno, en un punto la charla era esto, ¿no? No todo es Big Data. Entonces, vamos a intentar presentar ahora ciencia de datos como una solución previa a armar toda esta arquitectura gigante, todo este monstruo de servidores, y tanto sea acá o sea en la nube, y complejidad. Y vamos a ver cómo la ciencia de datos está haciendo un montón de cosas interesantes y nos presenta un montón de oportunidades y en algún punto un par de responsabilidades. Primero vamos a intentar definir qué es la ciencia de datos. Esta definición en realidad la había encontrado Mika para el curso y nos gustó bastante. Habla de que la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas. No nos vamos a meter, para que no se extienda demasiado, en el conflicto que hay entre ver si tiene sentido que se llame ciencia de datos, si existe ciencia sin datos por detrás, si esta definición no es muy parecida también a la de ciencia. Lo que nos gustó y nos pareció muy interesante son estas dos primeras palabras, campo interdisciplinario. Tanto con compañeras como con compañeros que estamos como metidos en áreas de ciencias de datos, siempre como hablamos de esto, ¿no? De la interdisciplina como algo que marca un camino y que está buenísimo, y vamos a entenderlo un poco con las habilidades que deberíamos tener en cuenta para hacer ciencia de datos. Hay una primera pata que es imposible que no esté, muy complicada, que es la programación, en la cual nos tenemos que sumergir un poco por el hecho de que todas estas ventajas que hablábamos al principio, de procesamiento, de almacenamiento y de diferentes cuestiones, están atadas a la computación. Entonces yo de alguna manera tengo que poder comunicarme con las computadoras y hacer que realmente trabajen para mí o aprovechar esa herramienta que tengo. Y en este punto entran los lenguajes de programación, la programación, el pensamiento computacional, un poco si se lo quiere llamar, para, bueno, poder aprovechar finalmente esta herramienta. Ahora, una vez que yo tengo esta herramienta, debería saber qué tengo que decirle, y ahí entra mucho la estadística. Para todo lo que es esto de ciencia de datos necesitamos una pata muy fuerte de estadística, dado que muchos de estos algoritmos complejos por detrás son enunciados estadísticos que tienen muchísimos años. La estadística bayesiana es una de las bases de un montón de esta idea de predicción, de algoritmos, y digamos que Bayes del 1700. Entonces, no son cosas nuevas.
Y esto de nuevo se junta bastante con la parte en la que intentábamos entender por qué está sucediendo ahora. Bueno, la realidad es que es ahora que tenemos la posibilidad de contar con las herramientas de procesamiento y de datos disponibles para poder aplicar estos criterios estadísticos y poder aprovechar y sacar valor de nuestros datos o conocimientos de los mismos. Entonces, de repente tenemos, ok, programación y estadística y podemos armar un supermodelo y predecir cosas o armar segmentos o lo que queramos, pero llega un punto en el que si no los podemos comunicar, si no los podemos pasar podemos realmente compartir con alguien esto, van a quedar ahí, en algo que yo hice y me quedó para mí y hasta ahí llegó. Entonces, por eso es muy importante esta pata de comunicación, no siempre por tener que decírselos a un superior o a alguien, sino para poder compartirlos a la comunidad, a la sociedad, ¿no? A poder decir, ok, esto me parece que está bueno, necesito una pata de comunicación, necesito poder hacer que la persona que esté enfrente entienda lo que yo estoy queriendo contar. Y finalmente, la que me parece que hay que prestarle mucha atención, y a veces entra un poco esto de que hablaba de la responsabilidad también, es el conocimiento de la disciplina de base sobre los datos con los que estamos trabajando. ¿Cuál es el problema acá? Que con las otras 3 piezas parecería que podemos hacer un proyecto de ciencia de datos. Yo puedo venir, es más, en este contexto actual de pandemia, me parece que está sucediendo muchísimo. Hemos visto desfilar en redes sociales y en televisión muchísimas visualizaciones, muchísimos gráficos, muchísimos índices que vimos cantidad de contagiados, por sobre 1.000.000 de habitantes, vimos cantidad de contagiados sobre 1.000.000 de habitantes, pero después lo empezamos a dividir porque empezamos a ver que la pirámide poblacional de los países podía tener sentido, y así empezamos a sumar un montón de cuestiones, empezamos a ver la cantidad, la mortalidad, y de repente hay una compañera que es quien lleva, una de las personas que lleva adelante el laboratorio de innovación tecnológica en la Facultad de Medicina, que es especialista en salud pública. Entonces ve todas esas cosas y le agarra como medio un ataque. Y pasa un poco eso, hay mucha gente, hay muchas ganas de trabajar con datos, hay datos libres de cómo está evolucionando la pandemia. Entonces agarramos y armamos un par de gráficos y decimos, ok, mira, llegamos a esto. Y por ahí hasta lo pudimos comunicar nuestra idea. Pero si no tenemos en claro la disciplina de base sobre la que estamos trabajando, muchas veces es muy complicado, y no solo desde la complejidad, a veces desde algún tipo de mala intención, es no complicado, sino es simple poder como empezar a compartir y hacer circular y datos que en realidad no dicen nada, o peor, dicen lo que no deberían decir. Entonces, algo muy importante acá y una pata fuerte es esto, entender sobre qué datos estoy trabajando y sumar a alguien, si es que yo no tengo ese conocimiento, de saber cómo se comportan realmente esas cosas y qué representan en la realidad esos datos. Y un poco también trayendo una discusión que se daba en Twitter hace 2 semanas, creo, 3 semanas, creo que Victoria Donel había puesto cuál era el límite inferior de la ciencia de datos. Como decir, ok, ¿a partir de qué yo puedo decir estoy haciendo ciencia de datos, ¿no? Y se había dado una discusión copada entre gente del mundo de datos y estaba este tema de, bueno, si yo tengo un Excel y desde Excel agarro y saco una media o algún otro valor y lo sumo y los busco y termino sacando una información que antes no estaba disponible con mucho valor. ¿Es más o menos valioso que quien agarró y se pagó una licencia, digamos, de alguna herramienta de BI y sin ningún tipo de conocimiento de la disciplina justamente agarró, arrastró los datos, le dijo que quería una serie de tiempo y tocó un botón para que le prediga cómo seguía? Bueno, ahí hubo una predicción, en el otro probablemente no, pero entonces empezar a entender un poco esto de, ok, ¿qué es ciencia de datos? ¿Qué no es ciencia de datos? ¿Cuál es el límite inferior? Bueno,
son cosas que no están del todo claras, pero me parece como que lo interesante es no perder de vista que es clave estas 4 habilidades que deberíamos tener, y si no las tenemos presentes todas, está bueno que el equipo se complemente de tal manera de que pueda como juntar estas 4 habilidades, y por eso hablábamos un poco de que estaba buena la definición que empezaba hablando de campo interdisciplinario. Bueno, ciencia de datos, entonces, también para entender un poco cómo, sin saltar a la complejidad de Big Data, nos permite hacer cosas súper interesantes y nos presenta esta oportunidad de toma de decisiones basadas en datos y de visibilizar cuestiones poco representadas a veces. Ahí traje acá tres ejemplos que también trabajamos ahí solemos como contar en el curso de sociales. El primero en realidad es uno que es un documento de economía y género que salió hace 2 meses, donde se realiza una estimación del aporte de trabajo doméstico y de empleados no remunerados al sistema productivo si aportara al PBI. Obviamente nadie nos va a pagar por hacer las tareas del hogar, pero la idea era medir y entender la cantidad de horas que había dedicado a esto, a trabajos de cuidado, trabajos domésticos, y entender después, una vez que entendimos lo grande que era esa cantidad de horas, entender que no estaba dividida de manera igual entre hombres y mujeres por cuestiones por construcciones que fuimos haciendo socialmente. No es que había no hay nada biológico comprobado de que las mujeres tengan que dedicar más horas a esto. Y encima, el informe estaba bueno porque alguno podía cuestionar el momento de pandemia, un montón de cosas importantes, cómo esto podía ser no tan importante. Y bueno, en un punto es importante porque también explica como la evolución que está teniendo esto. Esta brecha cada vez se está agrandando más y cada vez son más las horas que hay que dedicarle a temas de cuidado y de trabajo doméstico en la pandemia actual por cuestiones como, no sé, los comedores cerraron, los colegios cerraron. Entonces, este primer ejemplo me parece súper interesante para visibilizar cosas y trabajando sobre datos que están disponibles, datos de la EPH, un par de datos más económicos. Después está el link en referencias para si lo quieren ver. El segundo proyecto que traje es estudios electorales. A partir de los resultados a lo largo del país se busca relacionar dónde consiguió más votos cada uno de los partidos principales respecto a datos, en este caso, como el índice de necesidades básicas insatisfechas que da el INDEC. Entonces, de nuevo, por ahí no son tanto los datos que están mezclando, pero al mismo tiempo se pueden ver un montón de cosas súper interesantes. Después, por último, también está el link en referencias, después cuando les compartan las diapositivas. Y el último es, bueno, debates teóricos y redes sociales. Bueno, también se puede poner a escuchar qué tweets contienen tal palabra. Entonces podemos empezar a ver, bueno, cuáles son las palabras más cercanas a esta ideología que yo estoy buscando o este pensamiento crítico. Entonces, de nuevo, si bien para esto obviamente deberíamos tener una muestra de miles y miles de tweets, de nuevo, no es una cantidad, no es un volumen, no califica como una de las B de Big Data y podemos de nuevo sacar patrones o cuestiones súper útiles. Después, quería contar también un proyecto a modo que habíamos hecho en salud. Me parece que habla de cómo a veces, de nuevo esto, como dar la idea de la poca complejidad a veces que se necesita para hacer cosas útiles. Es un proyecto que terminamos escribiendo un paper que es en el marco del programa Camino Verde de la Embarazada. Simplemente lo que se hacía era ir a buscar consultas ausentes y de pacientes con un embarazo y se notificaba a sus médicos de cabecera, a sus equipos de salud que tenían a cargo, qué pacientes no venían respetando la cantidad de controles que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces podían darle un seguimiento activo a esas personas. Y por ahí el trabajo de datos no es tan complejo, pero con cosas simples se pueden hacer cosas que aportan valor. Entonces,
bajo esa idea y con todos los datos disponibles que hay hoy en día, me parece que está bueno. He visto muchísimos trabajos sobre la EPH, tenemos también encuestas de salud, censo ahora quedó un poco, esperemos que se actualice en breve, pero tenemos muchísimos datos para analizar y para ir explorando y para sacar, me parece, como informes o documentos súper útiles. Y entendiendo que la semana que viene en realidad van a ver un poco los primeros pasos, un poco en detalle, no quería perder de vista como hacer una pequeña mención al hecho de que en este contexto en el cual decimos, ok, podemos hacer cosas súper útiles y no necesitamos una gran infraestructura, también lo podemos hacer sin la necesidad de comprar licencias. Creo que por eso este lenguaje de programación, que es el que elegimos con Mika, y bueno, en principio se venía dando, pero que reafirmamos un poco la elección R, está bueno por estas tres principales características que encontramos, pero la primera es esta, la realidad es que la barrera que tiene es que necesito tener una computadora y alguna vez haber tenido un acceso a Internet, pero a partir de eso ya lo podemos tener instalado en nuestra computadora y podemos empezar a trabajar. Y por otro lado, la curva de aprendizaje entendemos que no es tan complicada, o si se hace complicada, viene muy atado a esta tercera característica. Hay una comunidad muy grande, tanto en Internet como, bueno, en la vieja normalidad, encuentros y distintas reuniones que se armaban, que también son gratuitas, y gente, me parece, como muy generosa con sus conocimientos. Hay un montón de guías gratuitas para dar los primeros pasos. Me parece que está buenísimo a nivel comunidad, mucha gente dispuesta a ayudar. Entonces me parece que es un buen lugar y es una herramienta que ayuda un poco a esta idea de decir, ok, es un buen lugar para empezar. Por último, ya para ir cerrando, creo que algo súper importante que nos empieza a presentar entonces esto, la posibilidad de meternos en el mundo de datos y de algoritmos y de empezar a ver, bueno, qué podemos mostrar, es la oportunidad de no replicar ni reproducir nuevas injusticias. Vamos a ver estos tres, para mí, como tópicos principales, y después lo vamos a llevar a un par de casos. Lo primero es que los algoritmos viven del pasado. Nosotros solemos alimentar todos los algoritmos para que aprendan, los alimentamos con data pasada. Después tenemos esto de que existen características de nuestra realidad que no son cuantificables. No todo es cuantificable y a veces tenemos cuestiones cuantificables que no le pudimos aportar a nuestro modelo. Y lo último es prestemos atención a los errores. O sea, ¿qué significa que mi modelo se equivoque? O sea, ¿qué es lo que puede causar? Entonces, presentando estas tres ideas, quiero hablar un poco de un caso que me pareció interesante traer, porque este es el caso que les digo que es un modelo que se armó a partir de datos no de una universidad, sino de colegios. Esto sucedió ya en 2011 en el estado de Washington. Venían con un nivel muy alto de deserción escolar. Entonces, decidieron armar un modelo para predecir a qué profesores echar para mejorar esta deserción escolar. Trabajaron bajo la premisa de que el problema eran los profesores. Y ahora, bueno, voy a contar en detalle, pero ya vemos un poco que se está como viendo un poco el final en este titular del Washington Post, que era, bueno, creativa, motivadora y, bueno, despedida. Es el caso de Sarah Wysocki, que probablemente ella lo pueda pronunciar mejor. Pero bueno, la idea un poco de esto es que era una profesora que venía como con mucha recomendación, con padres y madres de alumnos y alumnas muy contentos, con directivos que la querían invitar a charlar en distintos espacios, como que venían como muy contentos y contentas con
con su labor y de repente la tuvieron que despedir por un algoritmo que la calificó mal. Resulta que el algoritmo principalmente trabajaba sobre las notas de los y las alumnas. Y bueno, a ella le dio bajo y le echaron y empieza un poco a sonar este caso por esto que estoy contando. Era una profesora como demasiada aprobación y cuando se empieza ahí a investigar un poco qué pasó, resulta que los directivos o la gente que había bajado la idea de que había que echarla, lo único que contaba era con un ranking, con la cantidad de puntos que había sacado del algoritmo. O sea, no tenían idea de cómo funcionaba el algoritmo, no tenían idea de cómo había sido alimentado ese algoritmo. Nadie había pensado en cuestiones como que probablemente los cursos de barrios con mayor poder adquisitivo tenían mejores notas, cuestiones como si en algún estado o algún lugar por nieve no habían podido acudir a clase los y las alumnas, cómo eso podía interferir en sus notas, y después cuestiones propias de la vida, ¿no? De entender de qué pasaba fuera de la escuela para que esas notas fueran las que después se reflejaban en el modelo. Y el otro día veía una charla TED que estaba muy buena, que después también se las dejé en los enlaces, que decía un poco, no podemos usar el Big Data como si fuese un oráculo griego. No caigamos en eso de creer que nos están dando una solución y que es totalmente objetiva. O sea, como nos están haciendo creer eso, como que de repente tenemos una solución súper objetiva porque justamente había sido una decisión pensada el no agregar la evaluación de los directivos de los y las profesoras. Entonces, pensándolo en que podía ser más objetivo, bueno, no. En principio terminó siendo peor y entonces un poco de estos puntos que decíamos, ok, entendamos que no todo es cuantificable y entendamos que hay una pata que no podemos perder, que es, Big Data es una herramienta, no lo usemos como me gustaba esto que decía de un oráculo. Usémoslo como algo que nos puede sumar, pero después entendamos cómo se puede equivocar, ¿no? Y que se equivoque, acá entra el tercer punto, es pensar un poco, ok, si yo ya sé que mi modelo se va a equivocar porque todos los modelos son erróneos, pero nos sirven para explicar la realidad un poco, pero, o sea, si yo sé que son erróneos, ok, ¿qué significa que mi modelo tenga un error? Bueno, en este caso significó que despidieran a 206 profesoras, profesores, y que no sabemos realmente si en esta idea de, bueno, por cantidad de notas de los y las alumnas, pero no sabemos realmente si esto como podía traer un impacto mejor, porque realmente el algoritmo no se sabía lo que hacía. Entonces, un poco volviendo a lo que dije al principio de cuando arrancaba la charla, es esto, de decir, ok, empecemos a disputar esos espacios donde los algoritmos son totalmente caja negra, donde no sabemos bien lo que se hace, y porque la realidad es esta. No nos van a decir lo que hacen porque no son realmente objetivos. O sea, están ya pensados con una lógica los algoritmos. Hay algo que hay que darle al algoritmo para entender cuál es el éxito, qué es lo que para mi algoritmo tiene que representar como que esté bien para quedarse. Entonces, cuando yo le doy esa definición de éxito, que en este caso era que en principio estaba basado en las notas de matemática y de lengua nada más, ok, alguien definió eso, entonces eso ya no es objetivo. Alguien hizo esa definición de éxito, de cuál es el éxito para mi algoritmo. Entonces, no caigamos en esa idea de que es una caja negra, objetiva, porque no lo es así, y me parece que está buenísimo como empezar a sumergirse y cada vez empezar a darle más claridad a esta caja y empezar a entender, ok, cómo está funcionando y tener en cuenta estas cuestiones. De que hay que agregarle una pata, que es una herramienta, hay que agregarle toda una pata más de la realidad
para terminar de entender realmente los resultados que nos dan. Y después quería traer un poco para apoyar esa primera parte que decía, bueno, los algoritmos viven en el pasado, aprenden de datos pasados. Y traje acá un informe que después también quedó en links que hace Ecofeminita, que es una agrupación que busca dar visibilidad a cuestiones económicas y desigualdades de género. Creo que está Diana acá, pero si lo expliqué muy mal, después te silencias y lo comentas mejor. Pero entonces, hay una realidad acá y cuando se habla de techo de cristal o de segregación vertical, que hay más hombres que mujeres en cargos directivos. Entonces, y esta injusticia, si se quiere, porque la realidad es que no hay, de nuevo, nada biológico comprobado que los varones tengamos mejores condiciones para esto, se vino dando a lo largo del tiempo. Entonces, probablemente si yo quiero entrenar un algoritmo en el cual le digo, ok, mi caso de éxito fue un buen rendimiento de un cargo directivo y le enseño y le muestro, lo entreno con todos los cargos directivos que tuvo mi organización, probablemente cuando tenga que ir a elegir, va a entender que si hay más hombres que mujeres es porque el hombre probablemente pueda tener algún tipo de ventaja preconcebida. Entonces, prestémosle mucha atención a con qué datos empezamos a alimentar los algoritmos. Porque entonces, nosotros, los algoritmos sí, en sí pueden ser objetivos, pero nosotros le estamos metiendo un montón de carga. Nosotros estamos decidiendo con qué datos estamos alimentando. En este caso, esto muestra del total de trabajo formal, 8,5% de los varones están en cargos directivos y solo 4,6% de las mujeres están en cargos directivos. También sabemos que a nivel trabajo formal es más grande el porcentaje de hombres. Entonces, en números, directamente en números concretos, esta desigualdad sería como todavía un poco más grande. Entonces, son cosas que no podemos perder de vista cuando empecemos a trabajar con estos algoritmos. No repliquemos viejas injusticias y no creemos nuevas. Bueno, un poco hasta ahí era la charla. Les agradezco por el tiempo. Ahí dejé, bueno, lo de Twitter no soy tan activo en crear contenido de Twitter, pero sí como tengo ahí como mucha conexión con el mundo de datos y dateros y dateras como muy interesantes, así que por ahí eso les puede servir, y si no, bueno, ahí también LinkedIn por si quieren ponerse en contacto. Y finalmente, esto ya les va a quedar para ver un poco. Igual quería como hacer una pequeña mención rápida de qué encuentran acá. Los primeros dos links son charlas TEDx, Katy O'Neill y Tricia Wang, realmente con una mirada muy interesante de esto último que estábamos hablando, un poco de entender, bueno, ahí es donde decían lo del oráculo y donde, bueno, entender que no son cajas negras estos algoritmos. Después está, bueno, el informe de donde saqué el dato de techo de cristal y de estas desigualdades que estaría bueno no replicar. Después están los dos proyectos que hice mención, el de la medición del aporte de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados al Producto Bruto Interno, y el de las elecciones comparadas con el índice de necesidades básicas insatisfechas. Y finalmente el libro de Antonio Vázquez Brust, que me parece que es como un buen lugar para empezar, unas primeras herramientas, como empezar a utilizar R, y además le da un poco marco un poco a esto de las habilidades que eran necesarias para hacer ciencia de datos. Bueno, eso hasta acá entonces la charla. Buenísimo, Iván, muchas gracias. Sí, recomiendo fuertemente el libro también de Antonio Vázquez Brust, el de Ciencia de Datos para Gente Sociable. Me parece que es una buena puerta de entrada para todos los que en algún momento queremos o querramos incursionar en la ciencia de datos.
Como dato de color también, vi que estaba citando un informe de Juan Pablo Pilorget y de Nicolini. Sí. Bueno, Juan Pablo Nicolini va a ser el que va a tomar la charla de ciencia de datos y opinión pública dentro de 2 semanas. Así que, bueno, nada, como un Buenísimo. Sí, dato, ahora está como un dato trabajando extra también. como director de estadística en turismo, así que también. Ah, buenísimo, buenísimo. Digo, igual sí, supongo que la comunidad de dateros se conocen casi todos con todos, pero bueno, le nombraré también que estuviste presente hoy, entonces, cuando me comunique Dale, ahora bueno. con él. Bueno, si tenemos alguna pregunta, bueno, abrimos alguna rondita de preguntas que hayan quedado dando vueltas. Me parece, digo, también como para agregar un buen timing el de tener una clase, una capacitación así hoy, en un momento en donde por ahí en las últimas 2, 3 semanas circuló mucho el documental sobre las redes sociales en Netflix. Me parece que, bueno, los que los vimos, todos por ahí relacionamos gran parte de esta exposición con este documental que, bueno, a los que hacemos ciencias sociales, no sé, medio que nos descolocó en parte. No porque no hayan sido cosas que sepamos, porque me parece que digo, son cosas que todos teníamos en mente, pero bueno, expuesto así con tanta crudeza queda como muy, nada, impacta un poco. Pero bueno. Lo que es muy bueno del documental es esto que decía, que muchas veces nos perdemos de entender dónde está la plata, dónde está como esta rentabilidad del modelo, y realmente es así, como que ahora viviéndolo un poco muy del otro lado, porque ahí en turismo en realidad yo estoy en promoción turística, entonces la idea es como el posicionamiento de la marca argentina en el exterior, entonces estamos muy metidos con todo esto de ejecución de pauta en Facebook, ejecución de pauta en Google, y entonces como que ya lo venía viendo, pero está buenísimo para entender esto, de dónde está realmente ese modelo y entenderlo como que es real. Nos perdemos a veces de entender, ok, ¿de dónde está tanta plata? ¿O por qué les sirve tanto? Y bueno, la realidad es esa. Habla un poco de eso, hasta nos obligan al vicio del teléfono, ¿no? Sí, total. Bueno. Total. Son los primeros que escucho que recomiendan esa película. La verdad que todos la boicotearon. A ver, tiene cosas como... Lo que fue criticado creo que fue la parte actuada. Tiene una parte actuada que es medio indigerible por momentos, pero me parece que lo que es el trasfondo es lo que está bueno. Y entender esto, que tenés al director, si bien obviamente como estos documentales tienen mucho guionado por partes, tenés al director de Pinterest diciendo que llegaba a la casa y que no podía dejar de usar el celular, cuando él había sido de las personas que había estado en el desarrollo de Facebook. Y entendía muy de cerca como ellos mismos, o sea, como estaban intentando generar ese vicio y él estaba sumergido también. Entonces me parece como lo que está muy bueno es el trasfondo de eso y de entender la monetización y lo crudo que es como lo hacen. Y de nuevo acá creo que está muy metido esto de la interdisciplina, ¿no? Porque habla mucho de psicólogos y de gente que se va metiendo ahí para generar este efecto. Claro, justamente te iba a decir eso cuando vos decías, bueno, no sé si son ciencia de datos, si está bien dicho o no, en medio de la discusión. Y yo creo que, digo, pasa como todo avance tecnológico, ¿no? Primero va a haber un momento de resistencia y un momento de vanagloriar el Big Data. Digo, me parece que con las elecciones argentinas del 2015 y después lo que pasó con Trump y Bolsonaro, hubo ahí como un boom del uso del Big Data para la microsegmentación y qué sé yo, la divulgación de fake news. No sostengo yo, por lo menos no creo, eso de que el hashtag, ¿no?, mata la movilización. Es decir, creo que tiene que haber un estudio riguroso, por eso sí me parece importante poder estudiar este fenómeno desde varias disciplinas, porque me parece que es algo que ya está, que es aparte muy útil. El problema es como todo avance tecnológico va a depender del ser humano, si lo utiliza para bien o para mal. Pero me parece que es inimaginable la cantidad de cosas que se pueden hacer con el uso de estas tecnologías. Y en el caso, nosotros, yo por lo menos me estuve capacitando no en R, pero sí en Python,
porque estábamos laburando en un proyecto, bueno, eso ya lo comenté en otro momento, en otras clases, con la API de Twitter, para ver cómo es esa relación dialógica entre los medios de comunicación tradicionales y los hashtags y los usuarios, ¿no? Porque también dentro de este fenómeno tenemos los que creen que hay, que son exclusivamente bots, ¿no? Digo, los que generan tendencia, y nosotros creemos que eso no es tan así. Digo, claramente hay una ayuda de bots, digo, para poder instalar un tema, pero eso no sucede. Y hay una cuestión, digo, nosotros la caracterizamos como la ventana de Overton entre lo que los medios no pueden decir y las redes sociales sí, y cómo eso luego termina apareciendo, ¿no? Digo, es decir, qué sé yo, con las últimas manifestaciones medio libertarias que había en el Obelisco, qué sé yo, Infobae no podía decir que Google tenía razón, digo, por el caso de lo de Cristina Fernández de Kirchner, no lo podía decir explícitamente en un titular de Infobae, Cristina tiene razón, pero sí puede reproducir ese mensaje que aparece de pronto en una movilización callejera, que es reproducido claramente de una red social, digo. Y me parece que el uso de la ciencia de datos, data mining, tanto digo, el big data, obviamente sin confundir y un poco con lo que venías comentando vos, Iván, que acá mi hijo adolescente me dice que sos muy parecido al demente. Después voy a googlear quién es el demente. Que es un youtuber, me dice. Me parece que es fundamental, digo, para aplicarlo, como decía Pablo, tal vez donde nosotros nos sentimos, por lo menos los que estamos de las ciencias sociales, que es un campo bastante complicado, y me parece que es fundamental esta idea de interdisciplina, y eso me parece valorable, por lo menos recién leí tu perfil de LinkedIn y decía lo mismo que decías vos recién acá, que tiene que ver con eso. Me parece que es necesario que las ciencias sociales empiecen a estudiar estos fenómenos, y no porque hayan ceros y unos generemos un rechazo, ¿no? Así que bueno, la verdad que estuvo súper interesante. Y si después nos podés compartir al menos los links, estos últimos, no sé si vos, Pablo o Iván, estaría buenísimo para poder pegarle una fiesta. Sí, por supuesto. Ahora subimos al Drive donde vamos volcando todo el material, subimos la presentación y digo, les agregamos también los links como para que sean más fáciles de ubicar. A mí me pareció súper interesante que, bueno, yo justo ahí citaba a Cathy O'Neil también. La cuestión de que los algoritmos aprenden o sea, reproducen errores del pasado si no hay una intervención desde un cambio de paradigma. Digo, yo pienso en pensar un modelo predictivo de e-learning para una universidad. Y bueno, ahí cuando toque caracterizar qué es exitoso, qué es inclusivo, todo eso, si uno se sigue moviendo con el 7 aprobó, 4 recursa, y digo, desde ahí a cuestiones más básicas de dónde vive la gente, de si es exitoso porque aprobó tanta cantidad de materias o porque no se fue o porque desgranó poco. Digo, ahí el algoritmo se va a manejar con los parámetros que uno le pone. El ejemplo de que siempre se va a reproducir la cuestión del techo de cristal porque los algoritmos aprenden de lo que ya existió, que de alguna manera también nosotros hacemos aprender a los algoritmos porque también nosotros aprendemos de lo que ya existió, de alguna manera, hasta que no empezamos a creer que es necesario un quiebre o un cambio. Y eso que parece un lugar común, a la hora de sentarte a programar o de parametrizar, buscar generar parametrizaciones, es un error súper común que uno comete. Es súper habitual decir, bueno, esto estadísticamente es así, entonces más de tanto, y seguir reproduciendo, como a la mujer esta que la echaron. Sí, totalmente. Que alguien en algún momento dijo que lenguas y matemáticas era lo que te daba la capacidad el papelito de que aprendiste o no aprendiste. Y lo que decía Santi es otro tema interesante, que en general, yo digo la gente de ciencias sociales no despectivamente, porque yo trabajo rodeada de, mis colegas son casi todos de ciencias sociales, yo soy ingeniera como colega de Iván.
hay más casos donde los de las duras nos acercamos a las ciencias blandas que al revés. Incluso hasta hace como unos 10 años atrás, era como un tópico de orgullo el que te decía de letras, no, yo a mí con eso de los números no me vengas porque yo soy de letras, o yo soy de sociales. Y bueno, vamos entendiendo esto. Incluso hay líneas de pensamiento que ya hablan de la no disciplina, pensando en que hay una única disciplina en general, que es la disciplina del objetivo, más que la interdisciplina o la transdisciplina. Es una línea súper interesante para ver. Nada, eso. Buenísimo. Sí. Un poco pasa eso y también como creo que en las áreas en las que fui trabajando, por suerte me fue tocando esto. Bueno, acá con Mica y con Dai trabajamos. Mica de base de ciencias políticas y Dai de economía y bueno, también el área anterior para mí lo que mejor que tenía era eso porque estábamos gente de estadística, profesionales de salud, era como un área como que era realmente muy rica para todos y todas, de seguir formándonos y poder seguir entendiendo también la forma de ir pensando las cosas, ¿no? Pues no es solo por ahí el conocimiento en sí, sino un poco cómo se fue formando esa idea, me parece como que eso es súper rico. Y me anoté una cosa, perdón, volviendo un poco a que habías dicho que estabas trabajando con Python, Santi. Este tema de que a veces se entiende como que la elección como que es muy dura, o elijo uno o elijo otro. La realidad es que cuando uno empieza a sumergirse en lenguajes de programación, es justamente cuando voy agarrando uno, el otro es como más fácil después de agarrar. Es como que van en realidad en una dirección muy parecida y creo que justamente con lo que es ciencia de datos, R y Python, ves cosas que están hechas mitad en R, mitad en Python, como que se va buscando una vez, después ya llega un punto en el que empezás a tener que jugar un poco con ambas. Entonces, sí, totalmente apoyo también el hecho de Python. Yo empecé laborando en Python también, así que me parece que lo que está bueno igual es esto, de incentivar el uso de plataformas libres que no nos aten a algún tipo de licencia y que cuando son más puras de programación, también como que dan un tiempo, de esto que digo, un poco de pensamiento y de lógica que están buenos. Bueno, eso. Sí, muy bueno. La verdad, bueno, yo vengo como hace un mes de ciencia ficción, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque me leí un artículo de inteligencia artificial, me salió en The Guardian, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, te vuela la cabeza, porque es una inteligencia artificial que la programaron para escribir un artículo en la cual convencía a los seres humanos de que no nos iban a hacer daño. Y cuando lo lees, es increíble. Y justo la misma semana me vi una película que la recomiendo muchísimo, también que se llama Ex Machina, no sé si la vieron. Sí, la vi. Fantástica. Que bueno, también me hace preguntar esto, bueno, hacia dónde vamos, y bueno, y el temor que tenemos, ¿no? Porque generalmente todos estos avances terminaron, generalmente han servido, digo, para seguir beneficiando a una minoría, ¿no? No ha sido socialmente distribuido, si queremos, no ha sido distributivo, si queremos, este tipo de cosas. Más allá de lo que sabemos de que para poder estudiar una disciplina como estas se requiere también, ¿no? Tener la posibilidad material, simbólica de poder estudiar, y que generalmente siempre ha sido excluyente o exclusivo, mejor dicho, para un grupo. Pero bueno, nada, me quedo con lo que fueron diciendo y esta tarea, ¿no? Que tenemos nosotros de tratar de amigarnos con los números. Santi, compartí si llegás a ubicar y a rastrear de nuevo el artículo de Guardian, que puede llegar a ser interesante también como para dejarlo como insumo. Ahí mira, lo pego acá. Sí, es increíble, ¿eh? La verdad que a mí me dale. daba escalofríos cuando lo leía, ahí lo dejé. Buenísimo, espectacular. Sí, bueno, sí, particularmente a mí también me resultó muy interesante la charla, muy, muy linda.
Tal vez, a ver, yo no tengo tampoco un background muy fuerte en ciencia de datos, sí me quiero formar, lógicamente, por eso también fui partícipe del curso de verano de Iván y de Mica. Este, pero sí, tomando un poco el guante de esto que decía Santi al final, bueno, que justamente este tipo de tecnologías, de avances, de desarrollos tecnológicos suelen ser siempre direccionados para beneficiar a una minoría que no necesita beneficios. Lo que me queda también un poco vinculado, ¿no? Linkeado con este famoso documental que estuvo tan bueno, en el ojo de la tormenta en estas últimas semanas es, bueno, el tema bueno, no solo beneficia a una minoría, sino que aparte, nada, digo, nos polariza cada vez más y cada vez nos odiamos más y por este tipo de cuestiones terminamos hasta, sin exagerar, hasta matándonos en algún punto. Y eso me parece que es fundamental como para volver a poner, o no sé si volver, ¿no? Empezar a poner a la tecnología desde una mirada un poco más humana y no tan, si se quiere, no sé, económica, comercial, mercantilizada, sino, bueno, tratar de poner al humano en el centro de la escena, como, bueno, decía alguien hace algunos años. Pero bueno, la realidad que agradecemos, Iván, la charla, agradecemos también el tiempo de todos. Muy linda, sí. Y sí, la verdad que sí. Y bueno, nos encontraremos, no sé si quedó alguna pregunta dando vueltas, alguna apreciación, crítica, duda, consulta. Y si no, nos encontramos la semana que viene. Bien, a las 3 vamos a tener el curso de introducción a R, que es el que íbamos a tener el viernes pasado. Y bueno, ya son estas últimas 3 clases que nos quedan, así que estamos en la recta final. Bueno, Pablo, bueno, ahí le dejé una cita a Perón, que habla sobre eso. Perfecto, sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, esto de poner al humano en el centro de la escena, sí, lógico. Como decía alguien hace algunos años. Por eso. Completamente. Bueno, un abrazo, che, buen fin de para todos y todas. Buen fin Buen fin. Buen fin de semana. Muchas Gracias Gracias. por participar. Gracias. Saludos. Iván. Muchas gracias. Hablamos. Mica, bye. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, Vale. Chao, Pablo.